Vamos a tratar de entender la importancia de las vistas y la estructura de publicación de un proyecto. Entonces, pasando del modelo BIM a las vistas, lo que son los layouts, que son como los pósters, todos los planos que entregamos y los métodos de publicación que tenemos. Vamos a usar este ejemplo, es una pequeña casa, es un anteproyecto, digamos, no tiene un modelado detallado en términos de estructura. Sin embargo, pues tiene una calidad ya de dibujo arquitectónico, digamos, como para permiso, con ejes y una serie de indicaciones básicas. A partir de este proyecto, vamos a entender un poquito la importancia de las vistas. Una vista es un filtro que me permite escoger qué cosas quiero ver y qué no quiero ver en un dibujo que yo acabo colocando en un layout, que son mis pósters. ¿Sí? Entonces, para entender un poquito la estructura, voy a abrir aquí mismo el navegador a dos columnas. Y lo que vamos a ver es, siempre movemos cosas de izquierda a derecha. Modelo BIM, ¿sí? Lo que son vistas. El siguiente, lo que son los libros de planos o layouts. Y lo que son los métodos de publicación, de impresión o de guardado, ¿sí? Entonces, si vemos la columna de BIM, son todos los planos que estamos generando en un proyecto, pisos, secciones, alzados, hojas de trabajo, detalles, 3D, vistas tridimensionales, listados de cuantificación, información del proyecto, etc. En el rubro de vistas generamos una estructura de todos los filtros que nos sean útiles para un proyecto ejecutivo. Pueden ser planos arquitectónicos, planos estructurales, eléctricos, presentaciones para un cliente, etc. De tal manera que sea sencillo poder organizarlos y tener una limpieza de la combinación de capas y cosas que queremos visualizar con claridad, ¿no? Entonces, a partir de esto, vamos a empezar con un ejercicio simple, entendiendo que la vista la colocamos realmente en los layouts, que son los planos que vamos a ejecutar. Entonces, para entender un poquito la estructura de los planos, tenemos dos grupos que hay que distinguir con claridad. Uno son lo que les llamamos layouts, ¿sí? Que son hojas donde yo coloco distintos dibujos. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Y luego tenemos la estructura de los masters. El máster únicamente es un fondo de hoja. Entonces, para cada uno de estos planos o layouts que tenemos aquí enlistados, debemos de haber elegido para cada uno de estos planos un máster, que concretamente el máster es un tamaño de hoja de papel y todas las cosas que queremos que se repitan en esa hoja, como puede ser bien el pie de plano. Entonces, digamos, para entender bien el concepto del libro de planos, siempre hay que empezar por los másters. Entonces, como pueden ver, ahorita tenemos tres másters. Uno que se llama hoja CA, que podría ser más bien descrito como carta, ¿sí? Tiene una serie de definiciones donde podemos entrar y me permite dar el valor exacto de las dimensiones del papel, si es un papel donde vamos a hacer un montaje vertical u horizontal, y los márgenes de impresión. Esto es importante porque no todas las impresoras, de hecho la gran mayoría de las impresoras no pueden imprimir en el canto del papel. Hay un pequeño marco, por así decirle, que no es alcanzable por la cabeza de impresión. Aquí yo la puedo dar de alta para estar seguro que todo va a poderse imprimir, ¿no? De tal manera que vamos a pensar que tengo una limitación de 5 milímetros. Si esto lo dejo personalizado y tomo los ajustes de la impresora, automáticamente al leer la impresora que yo esté utilizando, por ejemplo una Hewlett Packard que tengo yo aquí, automáticamente los márgenes se van a definir de forma directa del dispositivo. Entonces el dispositivo mismo está informando qué zona no puede imprimir al borde del papel.
Entonces, como tenemos pues una serie de dibujo de parámetros y de papeles ya estándares en la biblioteca, entonces no tenemos en la gran mayoría que poner los datos de las medidas, simplemente tenemos que seleccionar el tipo de plano que estamos utilizando, ¿sí? Ya una vez hecho, aceptamos y, y si yo doy un doble clic sobre la carta, en este caso voy a cerrar el organizador para que se vea con un poquito más de claridad el plano. Este es mi hoja carta. Como pueden ver aquí, es una hoja que no tiene ningún pie de plano. Yo podría construirlo usando todas las herramientas 2D dentro de ArchiCAD. Es decir, no tengo limitación de lo que puedo enmarcar, ¿no? Entonces puedo decir, bueno, quiero aquí un título, quiero tal vez que tenga ciertas subdivisiones, ¿sí? Y a partir de estas subdivisiones, pues yo puedo rellenar con algunos datos, ¿no? Un caso específico, ahorita tenemos la línea, tiene un indicador de flecha, se lo vamos a desactivar para que todas las líneas sean sencillas y vamos a hacer todas las líneas también color negro. ¿Sí? Entonces dentro de estos pies de planos que se van a repetir en todos los layouts donde yo utilice este fondo, podemos empezar a generar una liga inteligente con los datos del proyecto. Hay que recordar que en archivo, info, hay una opción donde yo voy a darle información de proyecto y va a salir un listado. Este listado se puede configurar, se puede editar, se puede expander, ¿sí? Donde yo puedo teclear todas las características y datos relevantes al proyecto. El nombre, descripción, dónde está ubicado, quién es el dueño, quién es el arquitecto. Todos esos datos se rellenan y esto obviamente es parte de una plantilla, de tal manera que yo no tenga que rellenar todo para cada proyecto que yo tenga. Yo puedo heredar esto de un proyecto a otro, obviamente. Entonces aquí tengo detalles del solar, que es su ubicación. Por lo tanto, si yo pongo una casilla de texto que debe de ir en este sitio, genero la casilla, le doy el tamaño que va a tener el texto y si lo quiero vincular a esa base de datos, simplemente le doy botón derecho al mouse, ¿sí? Y le puedo poner un autotexto. El autotexto me deja poner variables que son tanto de mi proyecto como variables del sistema. Entonces aquí detalles del proyecto, detalles del solar. Si lo pongo, le digo nombre de la ubicación, ¿no? Descripción, dirección, etc. Yo puedo tomar cualquiera de esas variables, ¿sí? Y darle añadir. ¿Sí? Entonces lo vamos a seleccionar. Le doy enter y ya me aparece de forma automática el campo que yo haya tecleado dentro de esa casilla. Otras variables interesantes de sistema, por ejemplo, es yo puedo poner aquí una casilla. Vamos a suponer que aquí quiero el texto de 4 milímetros de altura con determinada fuente, negra o cursiva, lo que sea, ¿no? Entonces la coloco, ¿sí? Lo voy a hacer un poco más chica y le voy a poner aquí un autotexto, pero ahora en lugar de ser algún dato de info, puedo buscar, por ejemplo, variables del sistema, ¿no? Las variables del sistema es el sistema operativo. Tengo año, día de la semana o tengo incluso fecha larga, ¿no? Si tengo la fecha larga, activo, obviamente mi sistema está en inglés en este momento. Entonces, bueno, me rellena la fecha en inglés. Si el sistema operativo está en español, pues lo pondrá en español. Entonces, la importancia de este máster es que si yo acabo imprimiendo, vamos a suponer, 40 hojas carta con esta plantilla, estos datos vienen directamente del máster y si yo cambio la base de datos o cambia la fecha de impresión, estos datos se están actualizando constantemente, ¿sí? Por lo tanto, si me voy a otro máster, aquí tenemos un máster de 90 por 60, donde tenemos ya una plantilla, donde hay un área para sellos, el tipo de construcción que tenemos, todos los lugares para poder rellenar la información, ¿sí? Y en este caso lo único que hay que hacer es poner textos. Por ejemplo, aquí tengo el nombre del propietario, esta
Esta hoja master no está configurada todavía, entonces lo voy a hacer, le voy a poner un texto de 2 milímetros y voy a insertar el texto de los detalles del cliente y nombre completo del cliente. ¿Sí? Entonces aquí aparece el nombre. Este texto se puede localizar de la manera más precisa que se requiera. Y si hay una falta de ortografía en este nombre y tenemos este nombre registrado en 100 planos, lo único que tengo que hacer es regresar al menú de info, ¿sí? Ir, por ejemplo, en este caso al nombre del cliente y editarlo, ¿no? Llegar aquí y decir, no es Algarve, es Rodríguez. ¿Ok? Entonces, cuando yo defino estos datos nuevamente, se van a corregir todos los pies de planos de todo el proyecto, porque están vinculados a una base de datos. Entonces, de esa manera es importante rellenar todos estos campos directamente a la base de datos. De esa forma evitamos errores y tenemos un control total del set. Entonces, repito, el máster es solo el fondo, una plantilla. Nunca montamos planos en el máster. El máster es como una biblioteca de hojas que vamos a usar realmente en lo que sería un layout. Tengo aquí otro ejemplo de tamaño doble carta, donde tengo un pie de plano simplificado, quizá otra escala. Este pie de plano se puede importar, se puede copiar y pegar de AutoCAD o se puede meter como un PDF, explotar, editarlo, etc. Y en el ambiente de master yo puedo meter renders, planos, hojas de Excel, lo que yo quiera. Una hoja de master tiene la misma funcionalidad que un dibujo de ArchiCAD o un layout, entonces no hay ninguna diferencia. Cuando yo estoy ya en el libro de planos, como pueden ver aquí ya tenemos algunos planos hechos, los cuales, si pueden ver en la parte inferior, ya tienen una hoja asociada, tamaño carta. Por ejemplo, un plano base tiene un plano máster de 90 por 60 y yo podría cambiarlo en cualquier momento. ¿Sí? Entonces, cada layout que ustedes hagan va a tener el máster de preferencia. Entonces, repito, nunca montamos los dibujos en los másters. Los másters son una biblioteca de tamaños de papel con toda la información que sea relevante para el tipo de entrega que tengamos. Podemos tener un máster para permisos, otro máster para entregas a mi cliente, otro máster para comunicación con el ingeniero, etc. ¿Sí? Ya teniendo esto entendido, simplemente tenemos que acomodar sobre estas hojas cualquier dibujo que nosotros queramos y por lo tanto, dentro de esa misma estructura, le damos importancia a lo que son las vistas. Entonces, una vista, como algunos de ustedes ya sabrán, es básicamente una memoria de una serie de definiciones asociadas a un dibujo. Vamos a hacer un ejemplo. Si yo estoy en la planta baja, voy a tener aquí previamente de mi plantilla algunas combinaciones ya hechas. Por ejemplo, aquí tengo una combinación que se llama sin cotas, sin ejes, sin cortes. Entonces me elimina todas aquellas cosas que no quiero ver para un plano simplificado, tal vez más cercano a lo que un cliente requiere. ¿Sí? Y por lo tanto, aquí, al irme yo a vistas, puedo generar un nuevo folder, en este caso sobre el grupo original de arriba, y le vamos a poner presentación a cliente. Presentación a cliente. Estos son planos que yo le doy a mi cliente. No quiero ejes, no quiero información de más. Quiero nada más para tener un diálogo de diseño con él. Entonces, por lo tanto, hago el guardado. Y en este guardado vamos a tener la posibilidad de ponerle nombre, o sea, un ID. En este caso le voy a poner arquitectónico cliente AC y le vamos a poner 01. Planta baja. Y aquí tiene una memoria de la combinación de capas que yo le quiero dejar grabada a esta vista, la escala, la vista de estructura parcial o acabados, etc. O sea, obra negra, digamos, o obra completa, el conjunto de plumillas, las opciones de vista de modelo, que tiene que ver también con la cantidad de datos que tenemos en planta en términos de
de la calidad de las puertas y las ventanas, ¿no? Cuántas líneas, cuánto nivel de definición. Sobre escrituras gráficas, que es muy útil para corregir cosas, cambiar ashurados, aplicar una estructura. Haremos quizá un ejemplo de esto en breve. Si estamos haciendo rehabilitación o remodelación de un espacio, también aquí se incluyen los filtros de remodelación, ¿sí? Y datos más de 2D sobre acotación y algunos datos 3D cuando sea relevante. En este caso, al crear esta planta y generarla, queda guardada como una vista y esto me permite tener distintas vistas donde yo puedo trabajar. Por ejemplo, en el grupo arquitectónico no tengo nada guardado en este momento. Vamos a pensar que para el arquitectónico me voy a mis grupos de capas y prendo arquitectónico. ¿Sí? En este caso el arquitectónico no es completo. Vamos a ponerle ver todas las capas. Ok, un poco más detallado. Y aquí mismo puedo guardar este plano como un arquitectónico 01, planta baja. ¿Sí? Con todos los filtros que ya hemos mencionado. Es muy importante saber para qué sirven todos los filtros. ¿Sí? Queda generado y esa vista siempre mantiene la memoria del zoom que tengo actualmente, más todas las capas que deben de estar prendidas, todos los filtros de modelo, todas las sobrescrituras gráficas, combinaciones de capas, estilos de plumillas, etc. Esto lo que me va a permitir al final es, si yo estoy generando un plano específico, lo único que tengo que hacer es jalar la vista que me conviene. En este caso puedo jalar la primera vista, que es arquitectónica, puedo disminuir la información que no me sea relevante, ¿sí? Y de esa manera la puedo colocar. En este caso esta vista se guardó 1:50, el dibujo se coloca junto con un título y la escala a la que está. El título se puede quitar fácilmente seleccionando el dibujo, yendo a sus definiciones, y aquí mismo donde dice título, yo puedo decidir quitarle el título, si es necesario. Si no queremos, lo podemos dejar listo y es una manera muy fácil de tener títulos en todos los planos que colocamos en una hoja de trabajo. Regresando a las vistas, tal vez me gustaría que una vista sencilla, la misma que le estoy dando a mi cliente. Por lo tanto, la arrastro y la coloco también en el sitio que yo quiero. Aquí también hay información que no me es relevante, entonces reduzco, ¿sí?, el dibujo a lo que yo necesite. Voy a jalar este dibujo para que tenga la misma altura que el otro y aquí queda plasmado el mismo proyecto en el mismo plano, pero con dos filtros de visualización distinta. Por ejemplo, una variante. Sabemos que al haber guardado el del cliente, en definiciones, aquí nos va a recordar todos los filtros que nosotros habíamos asociado. Vamos a suponer que queremos todos los muros en negro. Entonces vamos a generar en sobrescrituras gráficas una combinación de sobrescritura gráfica. Voy a ir a la planta, voy a activar ahorita mi vista de cliente y me voy al menú de sobrescritura gráfica. Entonces le voy a generar uno nuevo, un nuevo título, una nueva sobrescritura que se va a llamar muros en corte negros. ¿Ok? Muros en corte negros requiere de reglas. Entonces me voy a editar una regla y le voy a decir que todos los elementos, ¿sí?, que sean muro, y añado otra variable más que puede ser una variable de geometría que podría ser la altura, y que la altura sea mayor a 1.8, vamos a pensar. O sea, un murete, no quiero que me cambie un murete. Entonces, todo lo que sea muro y sea más alto de 1.8, y activo la regla. ¿Qué quiero que le pase a eso? Entonces le puedo decir que quiero que tenga una trama, ¿sí?, en corte, ¿sí?, o superficie, lo que sea. Esto es realmente una plana en corte,
¿sí? Y el tipo de plumilla que quiero que tenga, ¿no? Entonces en este caso pues le vamos a poner que quiero que sea totalmente negro. Y a esto le damos un nombre, ¿no? Esto le podemos decir muros a negro. ¿Ok? Entonces aceptamos y añadimos esta regla a mi sobrescritura gráfica. Muros en corte negro. Aceptamos y vemos que esté funcionando correctamente. Aquí podemos ver que efectivamente se ve correcto. Este filtro me puso colores en los objetos. Puede ser deseable o no, lo puedo eliminar también, ¿sí? Y una vez con eso, para que la vista quede guardada con esta regla, en la definición de la vista, en sobrescritura gráfica le pongo muros en corte negros. Al aplicar a la vista ese filtro de visualización, automáticamente en el plano me lo va a actualizar con esa definición que yo quise. ¿Sí? Entonces de esa manera es muy fácil tener distintas representaciones del elemento. Por ejemplo, si queremos que este plano sea en blanco y negro, en la misma opción de sobrescritura gráfica, o sea, nos volvemos a meter al menú, podemos añadir una regla, ¿no? Entonces podemos decir, ok, vamos a generar una nueva regla y que es que todo lo que está en el plano, ¿sí? Puedo cambiar su tipo de línea, si es una trama, podemos elegir que la trama, le podemos decir que todo lo que no sea un muro, el filtro de altura no es relevante. Perdón, estaba editando la previa. Vamos a generar una nueva regla aquí y le vamos a llamar todo a gris. Entonces todo a gris me pide que todo lo que no es un muro, hago lo siguiente. Entonces todo lo que no es un muro en este caso, le voy a decir que le ponga el tipo de línea número 2. Si tiene trama, quizás lo quiero eliminar. Quiero que tenga una trama vacía, ¿sí? Y que no tenga ningún fondo, ¿no? O le puedo decir que tenga un fondo del mismo color del monitor, en blanco, vamos a pensar. ¿Ok? Y ya una vez hecho esto, se llama todo a gris. Añadimos esta regla aquí, todo a gris. Y esta sobrescritura gráfica contiene dos reglas. Si aceptamos, ¿sí? Vamos a regresar el muro negro. Entonces todo lo que es muro y sea mayor a 1.8, cambiamos a un azurado, un fill oscuro, negro. Y la regla de todo a gris, le decimos que todo lo que no sea muro, incluyendo cosas en corte, tramas de superficie o azurados de planta, los convierta en plumilla número 2 y los ponga a fondo blanco. Entonces ya con esta regla bien definida, esta es la calidad que ese dibujo va a tener. Por lo tanto, en la vista y en el layout, si regresamos al layout, me va a actualizar esa visualización del plano en una presentación más sencilla, ¿sí? Simplemente aplicando ese filtro. Por esa razón, las vistas son sumamente importantes y una de las reglas principales de la organización de dibujos es siempre hacer una vista para todos los elementos que se vayan a colocar en una hoja, de tal manera que tengamos más orden en términos de poder tener dibujos técnicos, alzados con las calidades que uno requiera, la organización del alzado como uno quiera, ¿sí? Algún otro tipo de dibujo estructural, todo se puede ir acomodando de tal manera que si cambio la vista, la actualización de este dibujo es automático, ¿sí? Aunque se repita en varios planos. Ahora, ya una vez teniendo toda la estructura de planos, a esto se le llama un libro de planos, entonces puedo generar un grupo de publicación.
El grupo de publicación simplemente me permite guardar en otro formato muchos planos al mismo tiempo. Esto lo podemos observar mucho mejor cuando usamos a dos columnas el navegador. En el grupo de publicación tenemos que subir siempre, hay que entender esta parte, hay que subir a los grupos para ver todo lo que tenemos ahí. Aquí tenemos ya un grupo que se llama arquitectónico, lo podemos utilizar. Si le doy doble clic, aquí tengo ya una carpeta, la puedo eliminar, ¿sí? Y de aquí, si yo me voy a los planos, aquí puedo decidir qué es lo que yo quiero imprimir. Entonces puedo tomar pues completamente toda la estructura completa de dibujos, jalarla, o puedo ir jalando dibujo por dibujo a un grupo de publicación. En el grupo de publicación hay parámetros y formatos. Por ejemplo, todas estas plantas, si yo las selecciono, en formato se puede elegir el tipo de archivo que es. En este caso, si subo al grupo de publicación que es arquitectónico, me puedo ir a las propiedades de publicación y aquí me va a dejar definir cómo quiero exportar estos elementos. Quiero imprimirlos, quiero guardarlos, quiero plotearlos, o sea, imprimirlos, o quiero salvarlos como un modelo BIMEX en el servidor. Si los quiero guardar, obviamente puedo hacer una carpeta de estructura y al hacer una carpeta o todos los planos en una sola carpeta, se define dónde se va a guardar y ya una vez elegida esta opción de guardado, si yo entro a este grupo, puedo elegir cada uno de estos dibujos o todos a la vez y puedo elegir el formato al que quiero convertirlo. Entonces aquí puedo tomar 20 planos, 50 planos de ArchiCAD y convertirlos a DWF, DXF, AutoCAD, MicroStation, imagen o un PDF, que es un estándar de comunicación. El PDF tiene opciones en el cual puedo definir si mis PDFs son en blanco y negro, a colores, escalas de grises, encabezados. Tengo opciones de PDF donde puedo incluir las capas de los PDFs, información adicional. Entonces es importante también entrar y ver todas las opciones que tenemos cuando guardamos un PDF, ¿sí? Ya una vez dispuesto esto, en el caso del PDF, yo puedo pedir que se haga un solo archivo. Es decir, que me guarde todo como un solo PDF. Entonces en el formato elijo PDF, le doy la ruta y el nombre que va a tener el archivo. Y ya una vez hecho, lo único que tengo que hacer es pegar a publicar y me va a guardar un solo PDF con estos planos. Vamos a verlo. Aprieto publicación, se puede hacer un grupo o varios a la vez. Como pueden ver, está convirtiendo cada uno de estos layouts en PDFs y en mi escritorio precisamente va a aparecer, en este caso, un PDF con esas características. Ahorita lo vamos a visualizar. Vamos a abrir el PDF. Este es el PDF que se acaba de guardar. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, hay una hoja de ventas del proyecto y luego están enlistadas todas estas hojas, ¿sí? En la escala que yo elegí con el tamaño del papel adecuado. Y esto me hace un libro de planos en PDF. Bueno. Hay que explorar todas las opciones, hay muchas más alternativas. En otro video exploraré otros detalles más complejos o más avanzados de interrelación de los dibujos, automatización de títulos y de detalles. Pero como concepto general, esta lógica de modelo a vista, vista a layout y layout a publicación es fundamental. Y dentro de los layouts, el libro de planos, es fundamental entender lo que es un máster, que es un fondo de papel con datos que van a ser relevantes para todos mis proyectos,
y los layouts en sí, que en este caso no tengo subfolders, pero yo podría tener pues un catálogo, digamos, de carpetas de todos los temas vinculados con esta publicación. Ok, espero que les haya quedado claro y saludos a todos.